Bienvenidos al devocional del día de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6 y exploraremos la idea de caminar dignamente en la unidad del Espíritu. Y cómo podemos mantener nuestra fe en Jesucristo y buscar la unidad en la iglesia y en nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa ser ministros de la paz en un mundo cada vez más dividido? Acompáñame en este devocional y juntos vamos a explorar estas preguntas. Pero antes de hacerlo, vamos a orar pidiendo la guía del Espíritu Santo mientras meditamos la palabra de Dios y buscamos crecer en nuestra fe y en la unidad que solo podemos encontrar en Él. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este devocional, mientras buscamos crecer en nuestra fe y en la unidad que solo podemos encontrar en ti. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos entender tu voluntad y ponerla en práctica en nuestras vidas. Que este momento sea un tiempo de bendición, de amor, donde podamos sentir tu presencia y seguir siendo transformados a tu imagen. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén y amén. El título de nuestro devocional en el día de hoy es Caminando dignamente en la unidad del Espíritu. Caminando dignamente en la unidad del Espíritu, y como les dije al principio, está basado en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios mientras él se encontraba preso en una prisión en la ciudad de Roma. Pablo no estaba preso porque él había cometido algún crimen, sino que estaba encarcelado porque él estaba proclamando el Evangelio de Jesucristo. Pero a pesar de encontrarse en estas circunstancias difíciles, Pablo mantenía un espíritu de alegría y de esperanza. Y en este pasaje, el apóstol exhorta a los efesios a caminar dignamente en la unidad del Espíritu, revelando una vez más su amor por la iglesia y su pasión por la unidad entre los creyentes. Vamos a ver tres puntos que se destacan aquí en esta porción de las Escrituras. En primer lugar, encontramos una exhortación a la unidad. Pablo comienza su exhortación en Efesios o a los Efesios diciendo: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos dice que caminemos en unidad, soportándonos mutuamente con paciencia y amor. A menudo las diferencias de una u otra índole nos dividen, pero Pablo nos invita, hermanos, a superar estas diferencias y a trabajar juntos en armonía. Debemos cultivar una actitud de humildad y mansedumbre, reconociendo que todos somos iguales y que nos necesitamos
al fin y al cabo los unos a los otros para poder crecer en nuestra fe. Al hacerlo, mantendremos el vínculo de la paz, guiados por el Espíritu de Dios que nos une en amor y nos da la fuerza para resistir cualquier división. En segundo lugar, Pablo habla sobre una fe, un Señor, un bautismo. En los versículos 4 al 5, Pablo destaca la idea de que hay solo una fe, un solo Señor y un solo bautismo. Dice el pasaje, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Esto significa que como creyentes en Jesucristo, todos formamos parte del mismo cuerpo, es decir, la iglesia. Y estamos llamados a vivir en plena unidad y en armonía con los demás creyentes. A pesar de nuestras diferencias, todos hemos sido llamados por el mismo Espíritu de Dios para tener una misma fe en nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto ser bautizados en su nombre. Es importante recordar también que el bautismo representa mucho más que simplemente mojar a una persona con agua. El bautismo es un acto de obediencia a Dios que simboliza nuestra fe en Cristo, simboliza nuestra fe en la muerte, en la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de este acto que expresamos nuestra aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y nuestra decisión de seguirlo fielmente todos los días de nuestra vida. Mantener la unidad en la fe y en el bautismo es esencial, hermanos, para el testimonio de la iglesia cristiana a este mundo. Al hacerlo, estamos reflejando la imagen de un Dios que es uno en unidad y en amor. Y estamos demostrando al mundo que estamos listos para caminar juntos en ese amor y también en el servicio. Que este pasaje nos anime a buscar la unidad en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestra comunidad cristiana, viviendo siempre de acuerdo a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús oró por la unidad de los creyentes en Juan capítulo 17. Por último, Pablo hace un llamado a la pacificación. En el versículo 6 nos recuerda que existe un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, en medio de todos y en todos. Este versículo nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos el mismo Padre Celestial en común, el cual nos llama a la unidad. En un mundo cada vez más dividido, debemos ser proactivos en buscar la unidad, en buscar la paz. Dios desea que seamos ministros de su paz. En este mundo lleno de divisiones, de odios, de violencia, de contienda, de disensiones, de discriminaciones. Como discípulos de Jesucristo, nosotros estamos llamados, hermanos, a ser agentes de reconciliación en todas partes donde vamos, especialmente en nuestros hogares, en la iglesia y en la comunidad en general. En esas relaciones rotas a menudo tendemos a pasar por alto la reconciliación. Creemos que hay un costo muy alto en buscar la reconciliación. Pero la verdad es que al hacer los sacrificios necesarios para buscar la paz y la armonía con aquellos que nos rodean, podemos experimentar entonces el amor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. De manera que la exhortación del apóstol Pablo a caminar dignamente en la unidad del Espíritu
Nos recuerda, hermanos, que estamos llamados a mantener nuestra fe en Jesucristo y a buscar la unidad en la iglesia del Señor y también en nuestra vida cotidiana. Esta unidad, hermanos, es posible a través del Espíritu de Dios, el cual nos guía y nos une en amor. Si tenemos el Espíritu de Dios, estoy completamente seguro que el Espíritu nos ayudará a tener un espíritu de conciliación, de comunión. Debemos trabajar juntos para fortalecer nuestra comunión como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, con un Padre Celestial en común, con un Señor en común, con un mismo bautismo, con una misma fe. En última instancia, ser ministros de su paz en este mundo cada vez más necesitado, más dividido. Nosotros los cristianos estamos llamados a la conciliación y a la unidad. Estamos llamados a marcar la diferencia. Por eso, una persona que está separada es una persona que no está entendiendo el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de la iglesia, el llamado de Dios, el llamado de Jesús a mantener la unidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por llamarnos a ser parte de tu cuerpo de creyentes. Ayúdanos a caminar en unidad y en armonía en todo momento, manteniendo nuestra fe en Jesucristo y siendo ministros de tu paz en este mundo cada vez más dividido, más violento. Bueno, en fin, un mundo apartado totalmente de ti. Que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos ayude a superar cualquier diferencia para que juntos podamos glorificarte a ti, nuestro Dios y Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Les invito entonces, hermanos, en esta mañana a buscar la conciliación, a buscar la unidad, a aquellos que han dejado de congregarse. Si usted tiene el Espíritu de Dios, el Señor le llama hoy a volver a la iglesia, a volver a congregarse, a formar parte del cuerpo de Cristo. Es, digámoslo así, no se puede concebir estar separados del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si no aprendemos a estar unidos aquí en la tierra, ¿cómo aspiramos a estar unidos en el cielo? La unidad y la comunión comienzan aquí. No tenemos que esperar a morirnos y estar en el cielo para estar unidos. Eso se demuestra aquí. Si tú tienes el Espíritu de Dios, mi llamado es a pensar, a reflexionar y a retornar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No sé dónde tú te congregas, pero si has dejado de congregarte, hoy mi reflexión es: busca a la iglesia, vuelve a la iglesia. No sigas separado o separada de tu congregación. Vuelve nuevamente al cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo devocional, si así el Señor nos lo permite. Hasta entonces.